lo que comemos, pastor. Tal vez unas baleadas ahí, pero el momento, vivir el momento. Vivir el momento. No es tanto lo que se come, sino qué rico es compartir ahí entre hermanos. Me decía uno de los hermanos que acaba de integrarse aquí a la iglesia, qué rico es ahí, compartimos. Y no es tanto lo que comemos, sino el momento que vivimos. Mire, alegría y sencillez de corazón. Ahí todo va. Gloria a Dios. Anímese, amado. Yo sé que tal vez usted me dirá, pastor, venir el domingo a la iglesia, ir el lunes a la casa y venir el martes a la iglesia 3 días seguidos. Ya vio, continuamente dice que ellos ahí, hermanos, se congregaban. Ahí, para que vea que esto está en la Biblia, esto está en la palabra, no es nada, hermano. Y si nosotros hacemos lo que está en la escritura, seguramente ahí vamos a ir avanzando. Entonces, el martes aquí, el miércoles vamos a tener ahí reunión con los hermanos de profética. Aquel que siente una inclinación hacia los dones proféticos, véngase el miércoles a las 6:30 aquí en la iglesia. Vamos a tener una reunión. Tenemos una reunión mensual. El día viernes vamos a tener, hermano, nuestra reunión familiar. Y el sábado pues hay ensayo, ¿eh? Normal, a las 4 de la tarde, de danza y alabanza. Bueno, yo creo que esos son los anuncios. Las hermanas estamos ya ahí haciendo los preparativos para el 25 de noviembre. Hay un congreso de mujeres allá en la central. Muy bueno, hermano. Va a estar una hermana, una jovencita. Fíjese que hermana solo tiene como 30 años, hermano. Y qué ministerio que el Señor le ha dado. Qué ministerio el Señor le ha dado a esa hermana. Liz Neifón va a estar impartiendo ahí una enseñanza el sábado 25 allá en la central, para que todas hermanas puedan ahí irse preparando. Vamos a tener transporte y lleve invitadas, hermanos. Mire cómo hay sobre todo hermanas, mujeres necesitadas del Señor. Yo creo que también hay hombres, pero la mujer tiene esa sensibilidad de reconocer más que nosotros la necesidad por el Señor. Así es que invitemos. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Pues yo creo que esos son los anuncios. Si quiere, amados, gracias. Que el Señor los siga habilitando y usando en gran manera. Que el Señor nos siga dando más y más de Él. Hermano, tengamos presente eso que predicamos creo que hace 2 domingos. Tengámoslo presente. Yo quiero que usted mantenga eso en su corazoncito. Y yo como pastor, más todavía. Soportemos lo que el Señor nos da. No nos vayamos a hinchar, por favor. No nos vayamos a hinchar. Soportemos lo que Dios nos da. El Señor habló a mi corazón ya hace varios meses. Yo no digo que si otros lo hacen están mal, no, hermano, no. Dios siempre habla de manera individual. De manera individual. Él habla de manera individual. Y por lo menos a mí me dijo el Señor: mira lo que yo voy a hacer, pero mira, observa en silencio. Observa en silencio, no digas nada. Yo a la iglesia, pues obviamente hay que hablarle, hay que enseñarle, hermano, y hay que decirle: esto está haciendo el Señor, y esto, las profecías, todo lo que nos hablan, gloria a Dios, eso es para nosotros. Eso es para nosotros, ¿verdad? Entonces, así como aquel hombre Eleazar, cuando fue, hermano, a buscar aquella encomienda que le dijo a Abraham: ve y tráele una esposa a mi hijo Isaac. Dice que ese hombre se fue, hermano, y puso una señal. Dijo: la doncella que venga a mi encuentro, y que cuando yo le pida agua, esa fue la señal que él puso, cuando yo le pida agua a esa doncella, ella no solo me va a dar agua a mí, sino que va a tener la iniciativa de darle también agua a 10 camellos, hermano. Solo allí hay una reflexión. ¿Usted sabe cuántos litros de agua bebe un camello? 1. Y a esa mujer le dio a beber 10. ¿Cuántas, hermanos, cuántas cubetadas de agua tuvo que sacar del pozo? Y no era sencillo sacar agua del pozo antes. Era un esfuerzo, era una mujer diligente. Entonces, pero lo que quiero decirle es que dice que no había terminado de poner esa señal ese hombre cuando venía Rebeca, hermano,
Y esa doncella dice que se le acercó y le pidió agua y le dio agua a él y le dijo: no solo te voy a dar a ti, le voy a dar a tus camellos también. Entonces como que se apartó, hermano, y empezó a ver a esa mujer trabajar dándole agua a los camellos, pero dice la palabra, él solo observaba en silencio cómo la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y eso fue lo que me habló el Señor. Observa en silencio cómo mi palabra se cumple en esta iglesia. Solo observa en silencio cómo todo lo que yo he dicho se va a cumplir en esta casa. Entonces yo he agarrado eso, hermano. No quiero andar haciendo alarde de nada. Yo quiero no, que el Señor me guarde todo eso, porque el Señor me dijo: yo quiero obedecer, hermano, lo más que se pueda, quiero obedecer al Señor. Observa en silencio cómo mi palabra se va a cumplir en esta casa. Así es que yo le invito a usted también, para que esto es para nosotros, esto es para que lo disfrutemos, pero cuidémonos de no llenarnos de algo más que no sea del Señor. Amén, amados. Ok, me dicen que tenemos visita. Aquí hay hermanos que nos visitan por primera vez. Saludamos a nuestra hermana Samantha Membreño y Ángel Membreño. ¿Dónde están? Levante su manito. Allá están. Dios les bendiga. Qué bueno tenerlos acá, hermanos. Qué bueno. También está Virginia Talavera y Gretel Vázquez. Ya. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Qué bueno tenerlos aquí en la casa del Señor. Y bueno, eso, lo que ustedes han visto hoy, pues es nuevo. No se han perdido de nada. Hoy el Señor nos ha visitado de una manera muy especial. Muy especial, muy especial. Pero lo seguirá haciendo, y mayor que hoy. Oramos y entramos a la palabra. Que el Señor cierre con broche de oro este tiempo, sentándonos a recibir su palabra. Es una continuación de lo que hablamos el viernes. Quiero dejarme ahí llevar por el Señor y decirle, Señor, que nos dé esa habilitación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana. Gracias por este tiempo de alabanza, adoración, en el cual hemos entrado en tu presencia de una manera especial. Pero ahora, Señor, ya con nuestro corazón preparado, nuestro corazón regado por el Espíritu Santo, esa buena tierra, Señor, que es nuestro corazón, queremos disponerla, queremos abrir nuestro corazón para que ahí sea sembrada la buena palabra, la buena semilla. Oramos, Señor, para que siempre esa palabra tuya nos deje cosas nuevas en nuestra vida. Que aprovechemos, Señor, como dice tu palabra, que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Pero nosotros lo vamos a aprovechar bien. Aunque los tiempos sean malos, nosotros los vamos a aprovechar bien, Señor. Y una de ellas es estando aquí sentados, discipulándonos, recibiendo tu bendita palabra. En el nombre de Jesús establecemos un tiempo exquisito, un tiempo especial, una atmósfera tuya en este lugar, para que no haya ningún estorbo aquí, Señor, sino que esté siempre esa administración del Espíritu Santo, ahora con una función diferente, ahora con una función de ir escribiendo en nuestros corazones, de ir sellando la palabra en nuestro interior. En el nombre de Jesús, este tiempo es un tiempo glorioso en el cual también vamos a ser edificados, transformados, cambiados por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, hermano, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Mire, el día viernes, hermano, en el plano familiar, estuvimos hablando un poquito de la cebada, de cómo el Señor, mire, cómo el Señor, entre las cosas que Él promete a la tierra donde el Señor nos envía. Esto no, mire, esto no podemos encerrarlo, hermano, en un espacio específico, sino que a donde el Señor nos ha enviado, ahí el Señor ha prometido provisión para los que son sus hijos. No importa, hermano, en qué país hayamos nacido, en qué ciudad hayamos nacido, en qué aldea hayamos nacido, no importa
el lugar. Solo lo que sí importa es que seamos hijos de Dios, que seamos pueblo de Dios. Y yo le decía el viernes, entre las cosas que hablábamos, hermano, es que nadie eligió dónde nacer. Nadie dijo yo quiero nacer en X lugar. No, hermano, sino que el Señor nos mandó al lugar donde Él dijo, hermano, que estaríamos. Y en algunos casos, como es el mío, hermano, pues el Señor nos mueve del lugar, pero que sea el Señor que nos mueva. Que no seamos nosotros, sino que el Señor nos mueva, hermano, a un lugar. Yo no soy de este bendito puerto, hermano, pero de veras, yo no sé el Señor que ha hecho en el corazón mío, primeramente, y yo creo que más en el de mi familia, hermano. Mi esposa, mis hijos, cómo aman este lugar. Lo aman, hermano, fíjese, pero ese es un milagro de Dios. Nosotros amamos Puerto Cortés. Ya cuando pasamos, digamos, un día, 2 días fuera de Puerto Cortés, ya queremos venirnos porque queremos estar aquí, porque esta es la tierra que el Señor nos ha dado por herencia. Y esa es la tierra que le ha dado a usted por herencia. Entonces, donde el Señor nos manda, hermano, y a donde el Señor nos mueve, hermano, ahí el Señor tiene una provisión. Y fíjense que eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 8 verso 6. Quiero leerle algunos versículos que dice ahí: guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Eso es la clave, guardar los mandamientos del Señor. Una vida de obediencia al Señor, hermano, siempre va a traer buenos beneficios, unos beneficios extraordinarios. El temor al Señor, andar en el temor del Señor, caminar en sus caminos, hermano, ahí está la provisión nuestra, ahí está la provisión nuestra. Andar bajo obediencia, caminando según el temor de Dios y, hermano, no saliéndonos de sus caminos, no desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda, como dice la Escritura. Entonces el verso 7 dice: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena. Yo quiero que diga conmigo: tierra buena. Más fuerte: tierra buena. Mire, una tierra buena. Hermano, estamos en una tierra buena. No abramos nuestros oídos a lo que pueden decir allá afuera, que aquí, que allá, que aquí no sirve. No, nosotros creemos lo que dice la palabra. El Señor nos ha traído a una tierra buena. Entonces dice ahí, hermano, dice que a una tierra de corrientes de agua. ¿Escuchó la palabra de profecía hoy? ¿Cuántos la escucharon? Que en este lugar iban a haber corrientes de agua, que habían a haber fuentes, que iban a haber manantiales. Mira, aquí está escrito. Dice que una tierra de corrientes de aguas, de fuentes, de manantiales que fluyen por el valle y las colinas. Dice una tierra de trigo y cebada. Oiga esto, oiga la provisión: trigo, cebada, viñas, higueras, granados, una tierra de aceite de oliva y miel. Todavía el verso 9 dice: una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, hermano. Nada, nada. Jehová es nuestro pastor, nada nos falta, hermano, nada nos faltará. Dice: una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes pueden sacar cobre. Entonces, hermano, ahí hay una provisión. Tal vez ponen el listadito, yo lo aparté, todas esas cosas lo puse en un listadito, hermano. Entonces, estas son las bendiciones, mire, estas son las bendiciones que el Señor, hermano, nos está ministrando en esta tierra bendita. Aguas, son diferentes administraciones, hermano. Mire, hay aguas, cuando se estudia lo de las aguas, hay aguas que brotan desde lo más profundo de nuestro ser, dice Juan 7:37. Son aguas del Espíritu. Hay aguas, hermano, que sirven para limpieza, como las que le dieron a Naamán, unas aguas que le quitaron la lepra, hermano. Lo limpiaron, hermano, le quitaron toda contaminación. Hay aguas que quitan la sed. Hay aguas, hermanos, que riegan los desiertos. Hay aguas que, bueno, lluvia temprana, lluvia tardía. ¿Cuánto decir del agua? Bueno, eso es lo que el Señor quiere darnos, diferentes administraciones. Hay aguas que son bien interesantes. Hay aguas que brotan de abajo. Mire, hermano, antes del diluvio la tierra no era regada como hoy conocemos por la lluvia. La tierra era regada de manera diferente antes del diluvio. Usted sabe que antes del diluvio no había llovido.
Y entonces, ¿cómo se regaba la tierra? ¿Cómo los árboles podían tener ese verdor? Porque había unas corrientes por debajo que regaban la tierra. Ese es un agua especial que también está en la palabra. Pero hermano, ahí sería una enseñanza aparte. Mire, hay trigo. Y aquí sí quiero que pongamos un poquito de mayor atención. El trigo, hermano, es una provisión material. El trigo es una provisión material. Y la cebada es una provisión espiritual. Voy a puntualizar un poquito más porque aquí se deriva la enseñanza. El trigo es una provisión material. El trigo habla de abundancia. José tenía los graneros llenos de trigo, hermano. Tenía tanta abundancia José, hermano, que los 7 años de escasez no lo sintió porque tenía esa abundancia. El trigo me habla de abundancia. Pero la cebada habla de algo espiritual, de buscar una provisión, pero no tangible, hermano, sino que es una provisión espiritual. Entonces ahí está esa provisión. Hay viñas, hermano, que las viñas de ahí se saca el vino. El vino es gozo, el vino es alegría, el vino es deleite. El Señor quiere darnos una vida de deleite, hermano. El Señor quiere darnos. Una de las cosas que el Señor es que nosotros nos disfrutemos la vida, hermano. Que no importa, que mire, situaciones difíciles todos vamos a pasar, hermano, pero que en medio de las situaciones difíciles todavía haya deleite en nosotros, que no se nos termine el vino, que no nos pase como en Juan 2, que aquellas bodas de Caná se les terminó el vino, hermano, se les terminó el gozo. Mire, hay higueras, eso me habla de sombras. Se me ha escapado el nombre, tal vez lo buscan ahí, Juan 1:40 creo que está. Natanael, gracias, amado. Natanael, ¿sabe qué le dijo al Señor? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Es como una cobertura, es como una sombra. Que, mire, todo eso nos promete el Señor, hermano, una cobertura, una buena cobertura, que estemos cubiertos. ¿Sabe qué decía la amada de los cantares? ¿Sabe qué decía? Mi amado es como un manzano. ¿Y sabe qué decía ella? Bajo la sombra placentera, bajo su sombra placentera me he sentado. Qué bueno es que como iglesia tengamos una cobertura, que nos sintamos calidad, hermano, que nos sintamos bien, que nos sintamos ahí ministrados. Bueno, la higuera, eso promete el Señor, hermano, una sombra placentera, una cobertura. Los granados me hablan son como, hermanos, son como frutas que adornan. Son como esas frutas, esos árboles ornamentales. Mire, hasta eso el Señor, hermano, el que una iglesia se mire arreglada, que un templo, hablando de un templo, que alguien puede decir, ¿y por qué ponen tanto ahí? Porque, hermano, entre el Señor le gusta así, que estemos un poquito bien, hombre. Mire, yo no estoy conforme con lo que tenemos, hablando en el buen sentido, de que podemos hacerlo mejor. Entonces, hasta eso el Señor nos quiere enseñar, que Él, hermano, quiere darnos espacios bien arreglados, mire, ornamentales. Eso me habla de los granados, el aceite. Y yo le estoy aplicando aquí a la iglesia, pero en su casa, que tenga un lugar bonito ahí donde descansar, su cuarto, su sala, su comedor, bien decoradito, todo. El Señor nos quiere dar ese tipo de cosas, hermano. Eso es para nosotros. No le tengamos miedo a eso. Ahí nos quiere bendecir el Señor con todo eso. El aceite es lo que hablábamos ahorita, habilitación, hermano, pero no solo habilitación para hacer las cosas espirituales. El aceite, lo que hablaba hace un momento, también habilita nuestras manos para que lo que llega a nuestras manos sea multiplicado y sea prosperado. Que nos dé gracias especiales el Señor, hermano, que les dé habilidades especiales que nadie más puede hacer lo que usted hace, aunque otros hagan el mismo producto que usted, pero nadie más puede hacerlo como usted lo hace. Imagínese una hermana que ahí tenga su negocio de baleaditas, nadie las hace como ellas. Y venden aquí en el puerto, pueden vender un montón, pueden vender baleadas, pero vienen desde allá, desde Pueblo Nuevo, vienen a comprarle aquí porque las que hace ella son únicas. Bueno, esa es una gracia que el Señor le dio. Entonces, cosas así, hermano, el aceite puede hacerlo, el aceite. Y miel me habla de dulzura. Entonces, estuve estudiando un poquito, hermano, y me quedé ahí en algunas cosas. Yo me fui a ver lo de la cebada, ahí escuchando a mi padre espiritual, al apóstol Germán. Hermano, estaba dando una enseñanza acerca de estas cosas. Y yo soy bastante edificado por mi pastor, hermano.
Entre las cosas que hablaba mi pastor en otra enseñanza, no en este sentido que vamos a ver, sino que sabe que en otra enseñanza que dio, sabe que estábamos aprendiendo acerca de los discípulos, y él decía: nunca dejemos de ser discípulos, nunca. En otras palabras, ¿sabe qué es eso, hermano? Nunca dejemos de buscar aprender. Discípulo es alumno, eso quiere decir, discípulo es un alumno. Seamos siempre alumnos, hermano. Que siempre estemos en la posición de aprender. Yo como pastor, yo tengo que sentarme a aprender, hermano, a ser discipulado, a ser discipulado. Todos tenemos esa necesidad de ser discipulados. Entonces, ahí estaba siendo discipulado y estaba hablando de algunas cositas, solo de unos pincelazos así de la cebada, y yo dije: oh, aquí hay unas cosas que tenemos que ir a investigarlas. Entonces las fui a investigar. Mire, en el libro de Ruth capítulo 2 verso 23, entremos un poquito a ver lo de la cebada. El libro de Ruth capítulo 2 verso 23 dice, esta versión, la Nueva Traducción Viviente: de modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en los campos de Booz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Hasta el final. Ella comenzó, hermano, en los inicios, porque dice la Biblia, ya vamos a leer un versículo donde dice que ellas llegaron al comienzo de la cosecha de cebada. Pero dice que ella terminó la cosecha de cebada. Eso me habla de perseverancia, hermano. Eso me habla de no dejar las cosas a medias. A veces tenemos hermano, esas luchas en nosotros que no terminamos lo que comenzamos. Entonces, el Señor nos quiere enseñar por medio de su palabra es, hermano, lo que comenzamos, continuémoslo y culminémonos. Las 3 C que se manejan en el ministerio: comenzar, continuar y culminar. Entonces dice que ella hasta el final de la cosecha de la cebada. Pero mire, luego siguió trabajando. Era una mujer diligente. Ruth era una mujer diligente, hermano. Dice que ella siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano. Todo ese tiempo vivió con su suegra, y era la casa de ella, su suegra. Recuerde que ella había quedado viuda, hay otra historia ahí. Ahora, hermano, ayúdeme a predicar. ¿Qué cosechó primero? ¿Qué cosechó primero? ¿Y después qué cosechó? ¿Qué quiere decir la cebada? Alimento espiritual. ¿Y qué quiere decir el trigo? Ok, entonces, según la Biblia, ¿qué debemos buscar primero? Mire, entonces aprendamos. Hermano, el Señor quiere que primero cosechemos lo espiritual para que luego venga lo material. Y de eso, allá anotaba algunas cositas. Dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ama al Señor con toda tu mente y tu corazón. Y dice la Biblia, ese es el primer mandamiento. Ese es lo primero. Amar al Señor. Luego dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vaya, si ponemos y establecemos un orden ABC o 1, 2, 3 allí, hermano, ahí habla de que debemos de amar tres seres: amar al Señor, amar a su prójimo como a ti mismo. ¿Quién sería el número 2? ¿Quién sería el número 2? ¿Usted cree que el prójimo? ¿Vio cómo dice la Biblia? Como a ti mismo. Entonces, ese como a ti mismo quiere decir que debemos de amarnos después de Dios. Debemos de amarnos a nosotros mismos, para que amándonos a nosotros mismos saquemos un patrón de cómo podemos amar a nuestro prójimo. Aquí hay una enseñanza aparte, hermano. A veces no amamos al prójimo porque no nos amamos a nosotros mismos.
O como nos amamos a nosotros mismos, así queremos, hermano, ver a los demás. Pero mire la enseñanza, pero el punto es, ¿qué es lo primero? ¿Qué hay que buscar primero? Hermano, amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Luego dice que aquella iglesia de Éfeso le reclamó el Señor, le dijo, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces había dejado lo primero. Había dejado lo primero, hermano. Y ahí hay otras cosas, hermano. Mire, aquella viuda de los tiempos de Elías, cómo el Señor le dio una orden a esa viuda que primero atendiera a Elías. Yo siempre he visto eso bien así en lo humano, hermano. Qué cruel en lo humano. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían la última harina para comerse lo último que tenían, hermano. Y dice la Biblia, y morirse. Y que llegue uno de afuera y le diga, dame eso a mí primero. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando el Señor pide algo, es porque quiere darnos mucho. ¿Qué le pasó a esa viuda? Obedeció la palabra, hizo como el Señor dijo, obedeció, aunque iba contra su mente, contra su razón, hermano, contra su lógica, iba, mire, todo contra la lógica, pero ella dijo, pero el Señor dijo, yo voy a obedecer y le voy a dar de comer a este Elías. Le dio. Y dice la Biblia, no le faltó la harina ni el aceite. El Señor, aquel poquitito, cuando obedecemos con lo poco, hermano, a darle al Señor lo que es del Señor, cuando obedecemos con lo poco, el Señor hace milagros para que no nos falte nada, hasta que llueva, hasta que venga la abundancia. Y eso es lo que hacían el pueblo de Israel también, cuando traían, hermano, los primeros frutos. Mire, de las cosechas que ellos tenían, lo primero era para el Señor. Las primicias, los primeros frutos que daba la cosecha, eso no se los podían comer. Tenían que agarrar esos frutos, hermano, y llevarlos a la casa del Señor. ¿Sabe qué es eso ahora en nuestros días? Es el diezmo. Todo lo que usted recibe, hermano, aprendamos a darle al Señor lo que es del Señor. Primero busquemos la cebada, lo espiritual, y después, hermano, viene lo material. Y ahí hay que hablar algunas otras cosas. Pero leamos lo que dice tercer libro de Juan, capítulo 3, o verso 1, verso 3. Creo que ese es. Tercer libro de Juan, capítulo 1, verso 2, en esta versión al día. Está Juan el apóstol, hermano, está bendiciendo a uno de sus hijos espirituales. Y Juan lo visualiza, hermano, y lo visualiza, le hace un escáner a él y lo ve, hermano, que era un hombre prosperado, pero en lo espiritual, internamente. Y eso es lo que el Señor nos está hablando, que nos va a hacer crecer primero, hermano, a nosotros espiritualmente. Nos va a hacer crecer, nos va a enriquecer espiritualmente. Hay que buscar esas riquezas, hermano, en los discipulados, en los cultos, en lo que hacemos aquí en la iglesia. Busquemos esa riqueza en su vida personal, devocional. Busquemos esas riquezas espirituales, porque el Señor quiere hacernos crecer primero, hermano, espiritualmente. El Señor nos quiere hacer primero prosperados, hermano, espiritualmente. Entonces fíjese que este Juan le dice a su discípulo, le dice, querido hermano. Qué lindo que un apóstol ore por uno, hermano, un hombre de Dios, alguien que nos cubre a uno. Qué lindo es que ese que nos cubre nos bendiga. Mire, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos. Entonces aquí permítame decir algo, hermano. Aquí hay un mensaje que tal vez no está explicado, pero sí está implícito. O sea, está como oculto, está como encriptado. Si él está diciendo, yo ruego que seas prosperado en todos los asuntos, quiere decir que él estaba pasando algún tipo de escasez. Quiere decir, hermano, después le dice en ese versículo que tengas buena salud. Quiere decir que estaba pasando algún problema de salud. Quiere decir que algo no estaba bien en su vida. Entonces Juan lo ve a su discípulo, a su hijo espiritual, es un hijo espiritual, y le dice, hermano, oh, ¿cómo estás de prosperado espiritualmente? Pero no te veo muy prosperado en lo natural.
Entonces le dice después: quiero que seas, anhelo que seas, que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud. Pero hace una comparación: así como prosperas espiritualmente. Entonces, hermano, hay que buscar la prosperidad espiritual primero. Vuelvo a lo de la cebada: hay que buscar la cosecha de la cebada primero. Hermano, si hay alguien que nos ilustra como iglesia qué debemos de hacer al leer ese libro desde la perspectiva de que Ruth es la iglesia de Cristo y que Cristo es Booz, cuando usted le pone ese lente a ese libro, solo son 4 capítulos, yo le invito a que lo lea, pero con ese lente, cuántas veces lea que diga Booz, póngale ahí Cristo, y cuando dice que sea Ruth, póngale ahí iglesia. ¿Cuál es el papel de la iglesia, hermano, con respecto a Cristo? ¿Cómo debe de ser una iglesia con respecto a Cristo? Entonces viene esta Ruth, hermano, y dice: ella primero cosechó la cebada. Primero se llenó, mire, primero llenó sus manos de cebada. Primero, hermano, se puso a llenar su vida. Hermano, cosecha es abundancia, cosecha es, hermano, no es algo poco. Por eso la palabra cosecha es algo que es una multiplicación, es una bendición, es una abundancia. Pero mire, ¿de qué se llenó primero Ruth? ¿De qué se dejó llenar, de qué se dejó ministrar Ruth? Primero, de la cebada, de lo espiritual. Hermanos, se dejó llenar primero de toda esa provisión espiritual que necesitamos para ser prosperados en lo espiritual. Porque cuando venga la abundancia material, no nos va a hacer daño. Vamos a estar preparados. Yo diría, yo he sacado mis conclusiones aquí, hermano. Ahí si me toca corregir algo más adelante, sin problema lo voy a hacer. Pero me parece a mí, no hay cosecha de trigo si primero no buscamos cosechar la cebada. No hay cosecha de trigo si primero no buscamos cosechar la cebada. El orden de Dios es este: primero la cebada y después el trigo. Entonces fíjese que estas mujeres llegaron, ahí está en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 22, donde dice que así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab, acompañada por su nuera Ruth, la moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba, por eso le decía, mire, comenzaba la cosecha de la cebada. Comenzaba, hermano. Y fíjese que estaba leyendo aquí en el capítulo 2, mire, este no va ahí en la enseñanza, tal vez lo colocan aquí en la pantalla así normal. En el capítulo 2 llega, bueno, ya vimos que llegaron, se establecieron otra vez ahí en Belén. En este caso Ruth era nueva ahí, hermano. Ruth nunca había vivido en Belén. Noemí sí regresa a Belén después de haber tenido aquel fracaso familiar. Ella regresa a un tiempo de restauración, y qué lindo que llegó en el tiempo de la cebada. Hermano, para ser restaurados, de veras, para ser restaurados de cualquier pérdida material que hemos tenido. Hermano, ¿cómo afectan a veces las pérdidas materiales? Se nos fue, qué sé yo, algún negocio que teníamos, hermano, algún buen trabajo que teníamos se perdió. Cosas materiales, ¿cómo afectan? Pero ¿sabe lo que yo puedo leer en la Biblia? Que hay restauración en el Señor cuando buscamos la cosecha de la cebada. Mire que Noemí llegó en ese tiempo difícil que había tenido, hermano, pero qué lindo que llegó en medio de una cosecha de cebada. Hermano, mire, de parte de Dios se lo digo, de parte del Señor se lo digo. Yo estoy tratando de no hablar con mi carne ni con mi alma, sino de lo que el Señor pone en mi espíritu. De parte del Señor se lo digo: Dios nos está haciendo cosechar cebada en este lugar, ahorita, en este tiempo. Estamos como que, hermano, estamos como que entrando a la cosecha de la cebada. Pero ¿sabe qué? Hay que hacer, hermano, hay que hacer lo que hizo Ruth. ¿Qué hizo Ruth? No se quedó de manos cruzadas. En el tiempo de cosecha, no se quedó de manos cruzadas. Miren lo que hace ella. El verso 1. Leámoslo desde el 1. Tenía Noemí un pariente de su esposo que ya había muerto, de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech. Ese era el esposo de Noemí, el cual se llamaba Booz.
Ruth, pongámosle la iglesia, aquella iglesia que no era ni parte del pueblo del Señor. Nosotros no éramos ni israelitas, hermanos, nos llamaron. Es otro tema que vamos a hablar con los corderitos en el próximo tema. En el próximo tema vamos a compartir. Dice, te ruego que me dejes ir al campo. Mire esta iglesia, te ruego, le está haciendo a su suegra, te ruego, déjame ir al campo. Quería ir, hermano. Déjame ir al campo a recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Entonces, ¿sabe qué actitud debemos de tener la iglesia? ¿Sabe de qué actitud? No nos quedemos de brazos cruzados. Hermano, vayamos al campo. ¿Cuál cree usted que es el campo? ¿Cuál es el campo de Booz? Mire, el campo de Booz es la iglesia. ¿Acaso no dijo Cristo? Le dije que Booz es Cristo, Ruth es la iglesia. ¿Acaso que no dijo Cristo que sobre esta roca edificaré no dijo la iglesia, no dijo la iglesia. Si usted lee Mateo, eso está en Mateo 16, 18, por ahí está. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces hay un campo de Booz, hay un campo de nuestro Cristo, hay un campo que se llama iglesia. Y mire que todo el Señor lo está cuadrando. Mire, y en esta iglesia acaba de comenzar la cosecha de cebada. Entonces no nos quedemos de brazos cruzados, sino que tengamos la actitud de Ruth que dice, yo voy a ir al campo a espigar, yo voy a ir al campo a cosechar, yo voy a ir al campo a traer mi provisión de cebada. Entonces, hermano, no nos quedemos en casa, hagamos nuestro mayor esfuerzo para venir al campo a cosechar lo que el Señor quiere darnos, y que esa es una provisión de cebada. Entonces Ruth no se quedó de brazos cruzados. Ella llegó a Moab, hermano, y entonces dijo, no, yo no me quiero estar aquí en la casa, yo quiero salir al campo, yo quiero hacer mi esfuerzo. Hermano, usted sigue leyendo el capítulo 2, dice que esa mujer trabajó todo el día, hermano, esa mujer no descansó solo para tomar agua, algo así dice la Biblia. Es una mujer diligente, es una iglesia que no pone excusas, es una iglesia, hermano, que busca del Señor, es una iglesia que pareciera que no se llenara jamás, sino que estamos buscando, porque hemos entendido, hermano, que primero tienen que ser llenas nuestras manos de cebada para que entonces venga la provisión de trigo. Que yo quiero, hermano, darme a entender en esto. Mire, quiero leerle otros versículos que tengo acá. Quiero leerle otros versículos, porque dice que ella, hermano, le llenaron sus manos, le llenaron su mano. Ruth 3:16 dice, cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, esta le preguntó, Ruth 3:16 le estoy leyendo, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que el hombre había hecho por ella, hablando de Booz, y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada. Se los dio, hermano, se los regaló. Y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías. Hay que buscar llenar nuestras manos con cebada, hermano. Llenarnos, que haya una cosecha, que haya una llenura de lo espiritual. Hermano, el punto aquí es, hermano, busquemos lo espiritual. Hermano, busquemos lo primero. Llenémonos de lo espiritual. Yo le invito, iglesia amada, llenémonos de lo espiritual. Seamos como esos hambrientos, hermano, pero no de lo material, esos hambrientos espirituales, esos necesitados espirituales. ¿Sabe qué dijo el Señor en Mateo capítulo 5? Bienaventurados los pobres de espíritu. No dijo los pobres de la carne. No dijo los pobres, hermano, que no tienen que comer o que vestir. No, ¿sabe cuáles pobres? Dijo los pobres de espíritu. Los que siempre tenemos una necesidad espiritual son bienaventurados, hermano. El Señor lo dijo. Entonces, que siempre en nosotros haya una necesidad espiritual, hermano, que vengamos a esta casa, pero así como cuando vamos a comer a tipo 3 de la tarde y no hemos almorzado ni desayunado, nada, hermano. Usted llega ahí, lo que quiere es comer. Entonces, que vengamos a la casa del Señor con un hambre espiritual, con un deseo espiritual. Y entonces venimos a llenarnos de cebada. Ahí le llenó las manos de cebada. Entonces hablamos un poquito de Noemí, que en medio de la cosecha de cebada le vino su restitución.
Hablamos de Ruth, que en medio de la cosecha de cebada le fueron llenas sus manos. Hablamos de Rispa. Si quiere leamos así rapidito lo de Rispa. Dice 2 de Samuel 21:9. Busquémoslo ahí o lo colocamos ahí en la pantallita. Dice que los hombres de Gabaón ejecutaron a aquellos muchachos, hermano, en el monte delante del Señor. Los 7 murieron junto al comienzo pero mire cuántos murieron ellos. Y estos datos la Biblia, hermano, nos dice mucho. Dice que estos muchachos fueron ejecutados al comienzo de la cosecha de la cebada otra vez. Pero lo que me llama la atención es el verso 10, cuando dice que Rispa, madre de 2 de los muchachos que estaban ahí, hermano, extendió una tela áspera sobre una roca. Ahí está la roca que es Cristo. Ahí pongo, mire, esa esa tela áspera, ¿sabe qué es? Silicio. Esa es como una señal de dolor. Esa es como una señal de luto. Cuando vaya a buscar en la Biblia quiénes se vistieron de silicio. Mardoqueo, cuando recibió aquella noticia de que los judíos iban a ser estrangulados, ¿sabe cómo se vistió? ¿Sabe cómo expresó su dolor Mardoqueo? Se vistió de silicio. Se vistió de silicio, hermano. Cuando aquel rey en aquella tremenda hambruna, que ahí traigo otro versículo, dice que él estaba vestido de silicio también. Debajo de sus ropas reales estaba vestido de silicio. Es como un tiempo difícil, es como un tiempo de dolor. ¿Sabe qué enseñanza tenemos aquí? Aprendamos a dónde llevar nuestros momentos difíciles. Aprendamos a poner sobre la roca los momentos difíciles. Mire, esta mujer dice que llevó esa tela de silicio y la puso sobre la roca porque estaban pasando uno de sus peores momentos de su vida. 2 de sus hijos estaban ahí ejecutados. Pero lo que me llama más la atención todavía es que dice, hermano, que era al comienzo de la cosecha de cebada, y yo subrayé ahí que ella permaneció. Entonces, ¿sabe qué me enseña un poquito este pasaje? Es que cuando nosotros nos llenamos de cebada, insisto, iglesia, ¿qué es cebada? ¿Qué es cebada? Si quiero que vaya conmigo, Cuando nosotros nos llevamos, hermano, nos llenamos de cebada, cuando nosotros nos dejamos ministrar por la cebada, cuando nosotros nos dejamos ministrar, llenar de lo espiritual, ¿sabe qué, hermano? Aún los momentos difíciles vamos a permanecer sobre la roca. No nos va a mover de la roca ninguna circunstancia. Recuerde que la roca es Cristo. Entonces, hermano, si durante el tiempo de la cebada esta mujer no se bajó de la roca, ahí estuvo, hermano. ¿Y sabe qué estuvo haciendo? Ahí dice, mire, toda la temporada, mire, ella permaneció allí toda la temporada de la cosecha. Toda la temporada de la cosecha de cebada, esa mujer permaneció allí, no se movió. Ella evitó que las aves carroñeras despedazaran los cuerpos de sus hijos, hermano. Ella dice que ella evitó. Esto me llena mi corazón, ¿sabe? De alguna manera, ¿sabe por qué, hermano? Porque hay batallas familiares a veces. Esto hablamos el viernes. Hay batallas familiares. De repente hay un cónyuge, un hijo, hermano, un padre de familia puede estar perdido. Entonces alguien me dirá, hermano, ¿y por qué esta mujer fue a cuidar cuerpos sin vida? ¿Por qué esta mujer fue a pelear por difuntos? Entonces hay que buscarle aplicación. La palabra dice que nosotros en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. De repente hay hijos que están muertos en delitos y pecados. De repente hay un familiar que está muerto en delitos y pecados. Pero sabe que nosotros podemos hacer una batalla por ellos. Sabe que nosotros podemos pelear para que no sean devorados y que en algún momento Cristo los resucite de esa muerte espiritual en la que está y pueden volver a la vida. Pero mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que no sean devorados? Hermano, aquí estuvimos hablando de esto. Las aves del cielo son espíritus inmundos que quieren despedazar a los nuestros. Las aves del cielo son espíritus, hermano, carroñeros. Son espíritus que quieren dañar la integridad aún física de los nuestros. Pero si hay un padre, una madre, incluso si hay un hijo de familia que está pidiendo por sus padres, ¿sabe qué? Llénate de lo espiritual. Come cebada, llénate de cebada, llénate de lo espiritual, porque eso te va a dar la fortaleza para que permanezcas de pie. Y tú no vas a dejar que ninguno de los tuyos sea devorado, hermano, sino que vas a estar en victoria y vas a ver a los tuyos sirviendo al Señor. Vas a ver a los tuyos en este lugar. Vas a ver a los tuyos doblegados delante del Señor porque has peleado por ellos. Pero ¿qué te ha dado las fuerzas, hermano?
¿Quién nos ha dado la fuerza? Mire, ¿quién es que nos ha dado esa fortaleza de que aquí estamos, no nos movemos? Hermano, nos toca pelear, nos toca luchar contra todo. Pero ¿qué nos da la fuerza? Porque hay cosecha de cebada. Si buscamos los campos donde hay cosechas de cebada, vamos a estar fortalecidos espiritualmente y no vamos a caer. Hermano, aquí está la palabra. Eso lo hablamos el viernes y me estoy deteniendo ahí un poquito, hermano. Israel, en tiempos de, ahí estás, sí solo se lo leo, 2 Reyes 7:1, lo vimos el viernes. Eliseo contestó: oíd la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas a la entrada de Samaria podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta doble. Esto le decía el viernes, doble medida de cebada, una porción doble de cebada termina con cualquier escasez. Creo que ahí nos quedamos el viernes, o hablamos un poquito de Juan 6:8, solo se lo leo también. Estoy recapitulando un poquito las cosas que vimos el viernes. Juan 6:8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero mire qué error, a veces menospreciamos lo espiritual. Dijo uno de los discípulos: pero ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? Pero eran de cebada. Hermano, el Señor, por medio de la administración de la cebada, hace que lo poco se multiplique. Y se multiplique de tal manera que ajusta para todo y todavía sobra. Por eso qué importante es buscar primero la cosecha de la cebada. Antes de la del trigo hay que cosechar cebada. En ese sentido, quiero que veamos algunas cosas que le pasaron a Gedeón. Vámonos hoy sí a ver algo nuevo que no vimos el viernes. En el libro de Jueces, capítulo 7, está la historia de Gedeón. Antes que lo leamos, déjeme, hermano, replantear esa historia. Mire, recuerda que Gedeón estaba en una situación de complejo aguda, hermano. Yo creo que ese tenía un complejo bien profundo, hermano. Aunque el hombre sabía de Biblia, mire qué cosas. Él decía: sí, nuestros padres nos han contado cómo los rescataron de Egipto y cómo el Señor nos sacó a nosotros, bueno, al pueblo, decía, con grandes señales. Él sabía de Biblia, pero estaba complejado, hermano. Estaba hundido en un complejo tremendo, hermano. Y ahí llega el ángel del Señor y lo primero que le dice: hey, valiente guerrero. Y él hasta se como que aquello como que lo ofende, hermano. Como que lo ofende, porque él dice: ¿cómo me dices valiente guerrero? ¿Ya viste cómo estamos? ¿Ya viste que no podemos ni cosechar porque toda la cosecha se la llevan? Hay cosecha, pero no la disfrutaban. Entonces lo primero que hace el Señor, le ministra sus complejos, hermano, lo saca de allí, hermano, le ministra su mente y le dice: sí, lo que pasa es que tú te has dejado llenar de otras cosas, de otras doctrinas, de otras ministraciones, te has dejado llenar. Despójate de eso, quita la idolatría de medio de ti, derriba esos altares. ¿Y cuánto le dijo ese ángel, hermano? Y entonces él sale de aquello, y dice la Biblia que el Espíritu del Señor vino sobre él y tocó el shofar, y todos se reunieron, los soldados allí. Tantos soldados que eran 32,000, creo que eran, hermano, 32,000 soldados se reunieron con Gedeón. Solo tocó el shofar ese hombre. Dios lo habilitó de tal manera que le dio un poder de convocatoria, hermano. Eso es tener poder de convocatoria. Solo tocó el shofar y llegó todo el ejército ahí, se reunieron. Pero el Señor le dijo: mira Gedeón, es mucho el ejército, demasiado ejército. Señor, pero ya viste el ejército enemigo que tenemos. Sí, pero mucha gente. ¿Sabes qué? Dile a todos los que tengan miedo que se vayan a sus casas, hermano. Y entonces Gedeón se para enfrente del ejército y le dice: señores, todo aquel que tenga miedo,
puede irse a su casa. Yo creo que Gedeón en su mente tal vez se vayan unos 10, unos 15. Va. Hermano, cuando vio todo ese ejército que se iba para la casa, hermano, ¿sabe cuántos quedaron? De 32,000 quedaron 10,000. Hermano, perdóneme, lo que quiero es llevarlo a este punto. ¿Cómo se sentiría el corazón de Gedeón ver cuánto sería, hermano? Yo creo que como el 70% de su ejército le dio la espalda y se fueron para la casa. ¿Cómo humanamente, cómo se sentiría? Muy ungido, muy visitado por ángeles. Vio, porque él vio la gloria de Dios ahí cuando ofreció aquel sacrificio y ahí subió el fuego, hermano. Él vio todo eso, mucho eso, pero hermano, en lo humano siempre se le baja a uno, hermano. Entonces se queda con 10,000. Bueno, Señor, con estos 10,000 le damos. Y el Señor le dice: no, son muchos todavía. ¿Todavía? Sí, son muchos. ¿Y ahora qué, Señor? Llévelo a las aguas. Lleva el ejército a las aguas. Ahí los voy a probar. Ponlos a que beban agua. Y fíjate cómo beben agua. Aquellos que lleven su boca a la corriente de agua, esos despáchalos. Pero aquellos que tomen el agua con sus manos y se la lleven a su boca, con esos vas a ir a pelear. Otra sorpresita. Él dijo: tal vez unos 200 que se me vayan, que me queden 8,000 por lo menos, que vayan unos 2,000, hermano, 300. ¿Por qué le estoy contando, hermano? ¿Acaso no se le puede bajar a uno el ánimo al ver de un ejército de 32,000, realmente solo 300? Y sabe que entre las enseñanzas que a mí me han bendecido de que ¿por qué aquellos que llevaron su boca a las fuentes y no llevaron el agua en las manos? Las manos es obras. Entonces, ¿sabe qué? El agua es palabra. Y la palabra, antes de que hablemos, hay que hacerla. Hay que obrar primero antes de hablar. Entonces, ¿sabe qué es la enseñanza? Mira, esos soldaditos que tenés ahí solo son boca, solo dicen esto y no hacen nada. Te van a estorbar en medio del ejército. Solo son boca, solo hablan de grandezas, pero nunca mueven nada. Mientras que esos 300 son los fieles. Hermano, pues lo que quiero mostrarle es cómo se sintió Gedeón, muy ungido. Hermano, ahí con señales, porque Señor, que este paño se llene de rocío. Si tú me has llamado, que este paño se llene de rocío. Ya había hecho eso, que este paño se llene de rocío, y el Señor así lo hizo. Señor, todavía no creo mucho. Señor, hermano, pidiéndole más señales al Señor. Señor, ahora no, ahora al revés, que el paño quede seco y que todo el suelo quede lleno de rocío. Y dijo el Señor: este sí es incrédulo, le voy a volver a cumplir. Y se lo cumplió. El hombre ya estaba seguro que el Señor lo estaba llamando. El hombre ya había sido ungido con el Espíritu Santo. El hombre ya había, hermano, cuántas cosas han pasado ya. Y Gedeón todavía necesitaba algo más. Me he tomado el tiempo para que veamos esto. Necesitaba algo más. Aparte de toda la confirmación que Dios le había dado, necesitaba algo más. Ahora sí leamos. Pero como yo lo tengo, como yo lo puse, no, es que ahí está con colorcitos, como el que yo les puse ahí en la enseñanza. Es que quiero resaltar algunas cositas. Si lo tienen. Sí, ahí estaba, Jueces 7:6. Yo estoy seguro que ahí estaba. El primer punto es el primero, solo que no lo di el viernes. Mire, hermano, ¿qué enseñanza hay aquí? ¿Qué enseñanza? Hermano, qué importante es la cebada. Mire, ahí está. Dice: aconteció que aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón. Eso es exactamente después que él se queda con los 300 soldados. Póngale que el verso 8 creo que habla de que él se queda con esos 300. Esa misma noche que quedó con los 300, el Señor le dijo: Gedeón, levántate,
Desciende contra el campamento porque lo he entregado en tus manos. Pero el Señor le revisó su corazón. El Señor todavía le revisa su corazón y le dice: pero mira, si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Baja al campamento. El siguiente versículo, por favor. Y le dice: y oirás lo que dicen. Entonces tus manos serán fortalecidas. Hermano, déjeme hablar un poquito aquí, ya vamos a seguir leyendo. Hermano, ¿cómo después de tener toda aquella confirmación de Dios, cómo que se le apareció un ángel, cómo que el ángel lo ministró, cómo que lo sacaron de allá? El Señor hermano, de alguna manera le depuró su ejército. Pero mire, hermano, nosotros los humanos siempre hay algo dentro de nosotros, temores. Y eso es normal. Eso es normal, que nosotros tengamos temores. Hay decisiones que tomar, hay temores. ¿Cómo me va a ir? ¿Qué tal si me va mal? ¿Qué tal si esto no me resulta? ¿Qué tal si, hermano, hay temores? Pero es normal. Déjeme decirle, eso es normal. Hasta los hombres más poderosos en Dios los tuvieron. ¿Quiénes somos nosotros para no tenerlo? Hermano, hay temores, hay temores. Entonces el Señor miró todavía y no lo reprende, hermano. Es que esto es lo lindo. Tenemos un Dios tan misericordioso, hermano. Mire, tenemos un Dios tan compasivo y que nos tiene tanta paciencia, hermano. Tenemos un Dios que nos mira nuestras debilidades, hermano, y ahí nos sigue ayudando, hermano. Porque ¿qué cree usted? Que Gedeón, ya te di 2 veces, te confirmé ahí con el rocío que yo estoy con vos. Yo te mandé un ángel, te hablé personalmente que ahí y todavía te miro con temor, Gedeón. Pero mira el Señor, qué lindo. Gedeón, todavía tienes temor, ¿verdad? Sí, desciende, baja. Y mire qué lindo. Oye, hermano, el oído es una de las mejores herramientas que tenemos para fortalecer nuestra fe. Por medio del oír viene la fe. Entonces, oye, y entonces cuando escuches ese relato, tus manos van a ser fortalecidas para descender contra el campamento. Y descendió con su criado Fura. Era un hombre obediente también. Dentro de todo, Gedeón, hermano, mis respetos. Dice que hasta los puestos avanzados del ejército que estaban en el campamento, los madianitas, los amalecitas y todos los hijos del oriente estaban tendidos en el valle. Mire cómo era ese ejército. Numeroso como las langostas, hermano. Era un ejército numeroso contra 300. Dice, sus camellos eran muchos, innumerables, no se podían contar, como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense ese ejército. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía: he aquí tuve un sueño. ¿Un pan de qué? Un pan de cebada. Hermano, ¿por qué no un pan de harina? La Biblia habla de tortas de higos. ¿Por qué una torta de higos? ¿Por qué un pan de cebada? Pero leamos, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián. Él solo estaba oyendo el sueño. Gedeón ni se dieron cuenta que Gedeón estaba ahí. Él solo estaba oyendo lo que decía ese enemigo. He aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodeando hasta el campamento de Madián. Y llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la volcó de arriba. Esa es una señal hermosa. ¿Cómo se rompió el templo, el manto del templo cuando murió Jesús? De arriba hacia abajo. Eso es, ahí no hay mano humana, es una obra divina, de arriba hacia abajo. Y la tienda quedó extendida. Mire lo que sucede después. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Él mismo dio la interpretación. El mismo enemigo dio la interpretación. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Oyendo. Por eso la instrucción del Señor es: baja al campamento y oye, y tus manos serán fortalecidas. Cuando él, hermano, escucha esto, yo creo que anoté el otro versículo, el 16, ¿o no? Sí, pongámoslo. Se trabó la computadora. No, hay un versículo donde él dice: entonces se levantó Gedeón. Déjeme ver, yo aquí lo tengo.
ahí estaban en la enseñanza, o no sé si es que yo estoy mal, pero sí me parece que yo se los puse ahí. Sí, el verso 15. El verso 15, aquí lo tenía. Yo no sé, ahí no lo tienen ustedes. Dice: cuando Gedeón oyó el relato, o sea, no hermano, mire, solo oír. Por eso la instrucción de Dios: oye. Dice que cuando Gedeón oyó el relato del sueño, y además que escuchó su interpretación, se inclinó y adoró. Y volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos el campamento de Madián. ¿Qué le sacó el temor a Gedeón? Hermano, ¿qué le terminó de sacar esa duda a Gedeón para ir contra los madianitas? ¿Qué es lo que le sacó la duda? ¿Pero oír qué? Amén. Hermano, la cebada nos ministra valor para que nosotros vayamos a conquistar lo que el Señor ha dicho que es de nosotros. Si el Señor nos ha dado promesas, mire, alimentémonos de la cebada. Hermano, le hago otra preguntita. ¿Comió ese pan Gedeón? Mire qué cosas, mire qué enseñanzas tan hermosas nos da la Biblia. Hermano, dice la Biblia, y si buscaran ese versículo sería bonito, está en Job, solo que me acuerdo que está en Job, donde dice que el oído es en lo espiritual como lo que es el paladar para nosotros en lo material. En otras palabras, lo que nos da a entender la escritura es que lo espiritual se come con el oído. Arreglemos esto entonces. La cebada se come con el oído. ¿Cómo se comió la cebada Gedeón? Con el oído. No se comió el pan con la boca, pero sí se lo comió con el oído. Entonces él se alimentó de cebada. Él se alimentó del espiritual. Por eso, amado hermano, déjeme decirle, el tiempo que usted invierte para escuchar de la palabra del Señor, esa no es pérdida de tiempo. Eso es venir a alimentarse con cebada. Y que su temor, que tal vez está ahí adentro, hermano, la cebada lo extirpa, lo saca ese temor, y entonces nos hace valientes guerreros como Gedeón. Dele un aplauso al Señor. Ahí está el verso, mire. Gracias a los hermanos allá. Job 34:3. El oído distingue las palabras como el paladar prueba la comida. Eso, hermano. Entonces el comer cebada, para nosotros ahora, hermano, ¿sabe cuál sería la instrucción para nosotros ahora? Así ya pasándola a nuestros días. Iglesia, desciende ahí al campamento y abre tu oído. Abre tu oído. Lo que escuches ahí, eso va a fortalecer tus brazos. Eso te va a dar fuerzas. Esa es la versión nueva versión internacional. El oído saborea. Mire qué linda esa versión. Gracias allá a los amados. El oído saborea las palabras como el paladar prueba la comida. Entonces Gedeón saboreó ese pan de cebada. Gedeón se comió ese pan de cebada, con su oído se lo comió, hermano. Y ese pan de cebada le cambió todo y dijo: hoy sí, el Señor está, hoy sí ya me terminó de convencer el Señor. Por eso le expliqué aquellas cosas, como el rocío, como lo otro, hermano, como Gedeón había sido llevado paso a paso por el Señor. Entre las enseñanzas que quiero explicarle aquí a usted, iglesia amada, mire, a veces no se sienta mal porque hay temores en nosotros. No se sienta mal, eso es normal. Pero ¿sabe qué? No se quede con ellos. No se quede con esos temores. Es que el problema a veces es que nos quedamos con esos temores. Los anidamos esos temores. Hermano, que lleguen los temores, eso es normalito, hermano. Eso es normal porque somos humanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que vivimos con esos temores y se anidan tanto esos temores que a veces pasan
meses, bueno, semanas, meses, años, y después puede venir una década de años, hermano, y si no los trabajamos, hermano, ahí pueden estar esos temores. El problema no es que lleguen los temores, el problema es que nosotros los anidemos y los dejemos ahí. ¿Cómo expulsar los temores de nuestra vida? ¿Cómo expulsar los temores de nuestra vida? Hay que comer pan de cebada. Hay que buscar la cebada, hermano. Hay que buscar la cebada, porque qué importante es la cebada, hermano. Qué importante es la cebada. Que comamos lo espiritual. Comamos lo espiritual. Oigamos, expongamos nuestro oído lo espiritual. Y entonces Gedeón fue fortalecido, hermano. Gedeón fue fortalecido. Dios santo, no sé ni el reloj cómo va ahorita. Voy a ver. Lamentablemente solo tengo 3 minutos, hermano. Pero leamos este versículo. Mire lo que le pasó a David. Y según yo me iba a detener en este punto de David. Pero bueno, Dios es el que maneja los tiempos. Veamos lo que le pasó a David. Aquí lo tengo. Primera de Crónicas 11:12. El siguiente en rango, mire, lo que está pasando ahí es que están como poniéndole una numeración a todos los valientes de David. ¿Quién fue el número 1, el número 2, el número 3? Están sacando el listado de los valientes de David. Hermano, qué cosa es esto. Mire, Gedeón, un hombre que nos da tanta enseñanza. ¿Qué está relacionado con Gedeón? La cebada. Hermano, ¿qué es lo que lo terminó de empujar a Gedeón para esa gran conquista? La cebada. Yo creo que hay cosas que están ahí cerquititas, hermano, cerquititas, que son para nosotros, y que el Señor esta mañana nos está ministrando pan de cebada. ¿Para qué? Para empujarnos y ir tras ellas. Ahora están otros valientes aquí. No eran cualquier gente, hermano. Los valientes de David. Esos hombres eran, hermano, realmente las joyas que tenía David, en el buen sentido. Dice el siguiente en rango entre los 3, o sea que este era el tercero, era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Dice, verso 13: estuvo con David en la batalla contra los filisteos en Pasdamín. Esta batalla ocurrió, ¿dónde ocurrió? Mire qué cosa, esta batalla ocurrió en un campo lleno de cebada. Qué interesante esto, hermano. Quién sabe si no hacemos otro mensaje de esto, porque es que aquí quería hablar muchas cosas. Mire, lleno de cebada. Y el ejército israelita, oiga esto, hay un ejército que huye aún en medio de la administración de la cebada. Hermano, ¿sabe qué tenemos que aprender? Abramos nuestros oídos a la palabra de profecía. Entre las cosas que la profecía nos ministraba hoy: no te vayas de casa, no huyas. En medio de la cosecha de cebada, no huyas, no te vayas. Pero aquí hubo un ejército que huyó, hermano. Dice que el ejército israelita huyó, pero Eleazar y David no se dieron terreno en medio del campo. Recuerde que el campo era de cebada. No se dieron terreno en medio del campo e hicieron retroceder a los filisteos. Así el Señor los salvó, dándoles una gran victoria. En medio del campo de cebada, el Señor nos va a dar grandes victorias. No huyamos, no huyamos, porque nuestra victoria está en medio del campo. Aquí el Señor, oiga esto, hermano, de parte del Señor, el Señor en este lugar, en esta casa, nos dará no victorias, sino grandes victorias. Denle un aplauso al Señor. Hermanos de alabanza, pueden venir. El Señor nos dará grandes victorias, grandes victorias, grandes victorias. Hermano, entre otras cosas que decir allí este hombre llamado Eleazar, ahí ganó su título de valiente. Allí David dijo: este sí que realmente, todos me abandonaron, pero este se quedó aquí conmigo peleando. Este me fue fiel, este no se fue, este no salió corriendo como los demás.
sino que vio de qué estaba rodeado. ¿Y de qué estaba rodeado? De cebada. Vio la administración que había aquí, aunque los otros salieron corriendo, pero se quedó aquí, se quedó aquí. Hermano, seamos fieles al lugar donde el Señor nos ha traído. Puede ser que entre el pueblo del Señor hayan desalentadores. Ahorita hermano, hace 3 días, mire, a mí me llegan cosas. Lo que pasa es que hay cosas que las agarro, yo las tiro, hermano. Yo no trato de cargar con nada, porque si me llego a cargar de cosas, hermano, quién sabe cómo venga a predicar aquí todo bravo. Entonces no, yo a veces, mire, a diario a veces ese hermano dijo aquello, aquel hermano dijo lo otro, aquel hermano. Gracias, hermanito. Pero ahorita hace 3 días me dijeron algo que pasó. ¿Qué año, hermano? Creo que fue como en el 2019, que una de las hermanas, que no sé, iba acá, se fue del ministerio, pero andaba diciéndole a todas las hermanas: véngase conmigo, yo las voy a llevar a una iglesia, que aquella sí es iglesia verdadera, aquí no hay nada, y vénganse. Y una de las hermanas nos contó, ahí estaba con mi esposa, viera todo lo que nos decía, que no fuéramos, pero ella, mire, le traigo a mención esto porque me gustó lo que ella me dio. Sabe que yo dije: no me voy a mover de aquí, porque esta es la casa donde el Señor me trajo. Mire qué cosas, mire qué cosas. Ella dijo: no, aquí es donde el Señor me tiene, no me voy a mover de aquí. Y dice que le dijo: mire, hermanita, perdóneme, ya no me insista, así como le dijo Ruth a Noemí: no me insistas que te deje. Aquella fue: no me insista que la siga, hermana, aquí me voy a quedar y punto. Y la dejó de molestar. Pero el punto es cómo en medio del campamento hay desalentadores a veces. Hay desalentadores. No se deje desalentar. Valoremos el campo que el Señor nos ha dado, porque en este campo hay cebada. En este campo hay cosecha de cebada, y aquí el Señor nos va a dar grandes victorias. Iglesia amada, prepárese para lo que viene. 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 Aquí el Señor nos va a dar grandes victorias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Le ruego que se ponga de pie. Oh, bendito Dios. Bendito Dios. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos. Yo creo que el Señor nos ha ministrado de una manera especial esta mañana. No vamos a alargar mucho, solo vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, sabemos dónde estamos parados. Hoy hemos entendido mejor que este es un campo donde hay cebada. Aquí venimos a llenar nuestras manos de lo espiritual para luego ir allá afuera a buscar la cosecha de trigo, Señor. Aquí venimos a llenar nuestras manos, a que nuestras manos se llenen con cebada para luego ir allá afuera a buscar el trigo, a buscar lo material. Pero tenemos bien claro, Señor, primero la cebada, primero la cosecha de cebada, primero, Señor, lo espiritual, Señor. Queremos valorar lo espiritual. Queremos tener muy por encima lo espiritual, Señor. Queremos llenarnos de lo espiritual. Ahí abra sus labios. Abra sus labios, dígale: Señor, yo quiero llenarme, yo quiero llenarme, yo quiero llenarme. Yo quiero llenarme de lo espiritual. Yo quiero llenarme de cebada. Abra sus labios. Es bueno que usted hable con el Señor. Dígale: Señor, lléname de cebada. Lléname, lléname, lléname. Hoy quiero irme como Ruth, llena, con mis manos llenas de cebada. En el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Cristo, Padre, tú nos has ministrado de una manera especial este día. Señor, tú has abierto nuestros ojos para ver dónde estamos parados. Dígale al Señor: gracias por esta casa, gracias por este campo, gracias por la cebada que has hecho aquí, Señor. Que cosechemos, Señor. Es un campo donde hay abundancia de cebada. Señor, hoy podemos palparla. Hoy podemos, Señor, verla. Hoy podemos, Señor, disfrutar de esa cosecha, de esa cosecha. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
una cosecha grande de cebada, una cosecha abundante de cebada, en el nombre de Jesús, Señor. Así como Gedeón, todo temor se va, todo temor se va. Vamos a conquistar lo que es de nosotros. No miramos el número, no, así como Gedeón no miró el número, no miró el número. Él solo se aferró a lo que Dios dijo. Y la última administración de Gedeón, lo que empujó a Gedeón a hacer esa grande hazaña, el pan de cebada, el pan de cebada, en el nombre de Jesús. En este lugar, Oh, no me quiero mover, no me quiero yo mover, pues tu gloria aquí está. En este lugar, no me quiero mover, no me quiero yo mover, pues tu gloria aquí está. En este lugar, no me quiero mover, aleluya. no me quiero yo mover, pues su gloria está aquí. en ese lugar. Una vez más, digámosle. No me quiero mover, Oh, no Señor, me quiero yo mover, Señor, pues su gloria aquí está. en este lugar. En ese lugar. Aleluya. Levante sus manos. Padre, bendigo tu iglesia. Bendigo a tu iglesia, esa iglesia Ruth, esa iglesia que no se queda de brazos cruzados, sino que dice: yo voy a ir al campo a espigar, yo voy a ir a traer mi cosecha hoy, yo voy a ir a traer mi grano hoy. Aquí hay una iglesia con las características de Ruth, en el nombre de Jesús, una iglesia diligente, una iglesia que vence cualquier obstáculo para llenarse de cebada. En el nombre de Cristo, váyase a su casa como se fue Ruth, con las manos llenas de cebada. Aunque no prediquemos esto en otros cultos, pero ¿sabe qué? Venga con esa mentalidad: vengo a llenar mis manos de cebada, vengo a comerme ese pan de cebada al estilo de Gedeón, con los oídos, con los oídos. Señor, gracias por tu cebada, gracias. Gracias por lo que hemos recibido este día. Gracias por esa porción que nos has dado este día. Pero queremos más de ti. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien y bendición. Que cada uno de mis hermanos vayan llenos en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Que Dios le guarde. Que Dios bendiga. Pues su gloria aquí está.